Dios le bendiga mucho más desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, José Contreras y Iris Benítez, nuestro evangelista José Daniel, usted que está aquí en este lugar. El Señor le siga bendiciendo grandemente. Usted que se conecta con nosotros, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a estar compartiendo en esta hora en Génesis, en el capítulo 41. Vamos a leer la palabra en el verso 52. Génesis 41, verso 52. Si usted encontró la palabra, puede decir amén. Y nos vamos a disponer a leer la escritura en este día, en el nombre de Jesús. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, porque tú eres real. Tu palabra, Señor, es viva. Dios, gracias porque sabemos que ella no vuelve vacía. Señor, gracias te damos porque es usted quien ha dado de su Espíritu Santo para que hoy podamos entender la palabra. Dios, revela la palabra a nuestras vidas, Señor, que la podamos atesorar, la podamos poner por obra. Señor, que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres real, tu consejo permanece para siempre y hoy podemos esperar en cada una de tus promesas. Gracias te damos, Dios, creyendo que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad. Señor, y tú traes libertad en medio de las familias, de las personas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Y la palabra en Génesis nos habla algo muy importante. Y es con respecto a una familia, la familia de José. Y miramos que José tenía aproximadamente 30 años cuando se convirtió en gobernador, en el gobernador de Egipto. Si miramos unos capítulos atrás, podemos mirar que José, cuando tenía 17 años, sus hermanos le vendieron como esclavo. Muchos conocemos la historia, muchos la hemos leído y ya habían pasado 11 años como esclavos. Él estuvo como esclavo sirviendo y 2 años permaneció en la cárcel. Pero José, podemos mirar que cuando coloca el nombre de sus hijos, está reconociendo la fidelidad de Dios y cómo Dios le había ayudado durante todo ese tiempo. José tuvo 2 hijos después de ser nombrado gobernador de Egipto, y podemos mirar y encontrar que desde el capítulo 44 Dios permitió que José hallara gracia ante los ojos de Faraón, y José pudo gobernar de la mejor manera toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años la palabra habla desde el versículo 47 que la tierra produjo en abundancia, produjo a montones. Fueron tantos los alimentos que se pudieron recoger en la tierra de Egipto. En tantas ciudades se guardó el alimento que ya no podía ni contarse. Y en medio de este tiempo le nacieron a José 2 hijos. Antes, dice en el versículo 50, que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y vemos que
llamó a su primogénito, a su primer hijo Manasés, porque Dios le había hecho olvidar todo su trabajo y toda la casa de su padre. Pero había un nombre especial y miramos que en Efraín la palabra nos está hablando y nos está mostrando que le colocó José este nombre a su hijo, le colocó Efraín, y Efraín se traduce fructífero, Efraín se traduce provechoso, fruto doble, fecundo. Y los judíos son muy cautelosos en colocarle el nombre a sus hijos, siempre tienen un significado. Y vemos que José le puso a su segundo hijo el nombre de Efraín para reconocer que su vida y en medio de lo que él había sufrido había sido fructífera incluso en la tierra de su aflicción. Y ciertamente podemos mirar en la vida de José cómo Dios hizo todo con José. Dios hizo lo necesario para cumplir sus planes, sus propósitos, su consejo en la vida de José. Dios hizo lo necesario. Y Dios ha hecho lo necesario en usted y en mí. Dios ha invertido tiempo, Dios ha invertido recursos, Dios ha invertido para cumplir todo su consejo, todo su propósito, sus planes en nuestra vida, así como lo hizo en la vida de José. Y ciertamente David llegó a expresar en un momento: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y fueron muchos años en los cuales José tuvo que experimentar dolor, tuvo que experimentar aflicción. Pero miramos que cuando José le coloca a su segundo hijo Efraín, dice la palabra, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Egipto no fue un lugar fácil para José. Estos primeros 13 años fueron años difíciles. Un joven en tierra extranjera, y José está dando una afirmación, y fue Dios quien le hizo fructífero en ese lugar. Fue Dios quien le había hecho fértil, fue Dios quien le había hecho fecundo en esa tierra. Fue Dios quien hizo que José creciera en ese lugar. Y Dios en su soberanía, en toda su autoridad, permitió que su vida fuera cambiada. Y él estaba reconociendo que fue Dios quien cambió su situación. Fue Dios quien le libertó, trajo libertad cuando estaba allí como esclavo. Fue Dios quien rompió las cadenas cuando estaba preso. Fue Dios. Y aunque muchos, y podemos mirar en estos tiempos, muchas personas de pronto cuando lo ven a usted o me ven a mí, pueden llegar a pensar que no hay fruto, que nuestra vida no es fructífera. Pero así, aunque muchos daban por estéril la vida de José, vemos que en medio de esta tierra dura y difícil, fue Dios quien dio el fruto en la vida de este hombre llamado José. Y lo bendijo Dios. Y si miramos en Génesis, cuando la palabra está hablando y Dios está bendiciendo al ser humano, dice la palabra que Dios los bendijo allá en Génesis en el capítulo 1, que Dios los bendice. En el versículo 28 habla cómo Dios bendice al hombre y les dijo y les dio una orden: fructificad y multiplicaos. Esa fue la orden que Dios le entregó a Adán para que se multiplicara y fuera fructífero. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados, hemos sido formados para dar fruto. Y Dios no quiere que nosotros, los hijos de Dios, demos un fruto malo, sino que demos buenos resultados. El fruto que produjo José después de ese tiempo fue fruto de bendición. Y él podía ver en sus hijos cómo Dios había sido bueno con él, cómo Dios había estado con él. Entonces Dios estaba dando la promesa
Y si miramos, por ejemplo, a Abraham, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Era la bendición del Señor. Y cuando se le encuentra a Jacob también, le dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y era la bendición que reposaba sobre José. La bendición ciertamente de Abraham, la bendición de Jacob, y esa bendición alcanzó y tocó la vida de José. Pero vemos que Egipto no fue sencillo. Años de esclavitud tuvo que enfrentar. Y si miramos cuando Dios permite que se levanten los hermanos de José y cuando lo lanzan a la cisterna y cuando lo venden como esclavo, cuánto dolor podía haber en el corazón de este joven. Qué tristeza que aún la propia familia se levantara en su contra a tal punto de querer quitarle la vida. Y miramos que fue vendido por unas pocas monedas. Y un hombre que reconoció que ciertamente fue afligido. Qué sentimiento de tristeza tenía este hombre. Vivía como extranjero en Egipto. No tenía familia alguna. Y de pronto llegaban al corazón y a los pensamientos de José el momento en que fue separado de su padre de una manera violenta. Cómo había sido ese andar. Y muchas veces la aflicción puede provocar ira, puede provocar enojo, puede causar amargura, tristeza y pesar. Pero quiero resaltar en este día que en medio de los momentos más difíciles, Dios permitió que José fuera fructífero. Y todos los que nos encontramos en este lugar, nos hemos encontrado en algunos momentos en angustia, en soledad, en escasez, en aprietos, en depresión tal vez, pero en medio de esa situación, en medio de los momentos difíciles, Dios quiere glorificarse y sacar lo mejor de nosotros. Y este hombre, cuando le coloca el nombre a su hijo José, dice: Dios me hizo fructífero, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y es que realmente es Dios quien nos saca de lugares, es Dios quien nos saca de situaciones, es Dios mismo con su poder quien nos saca del lugar de la desesperación. Por eso David llegó a expresar: fue Dios, dice que pacientemente esperó en la ayuda del Señor. Y dice la palabra que Dios le sacó del lugar de desesperación, del pozo, del lodo cenagoso. Fue Dios quien nos ha hecho sacar de nuestra condición. Y si usted hoy está enfermo, afligido, abatido, es Dios quien le puede sacar de ese lugar. Es Dios quien nos saca del lugar de la aflicción y nos hace fructificar en medio del dolor. Este hombre fue procesado. Este hombre fue tratado. Su carácter fue tratado de una manera tremenda. Y muchos podrán preguntarse: ¿yo cómo puedo dar fruto en medio de la aflicción, en medio del proceso? Y lo más importante en este día es poder entender que si usted y yo nos mantenemos en el lugar, en el enfoque correcto, cuando usted y yo permanecemos en comunión con Dios y no perdemos de vista el objetivo, cuando usted y yo permanecemos ahí fieles al Señor, nos mantenemos a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar de lo que estemos viviendo, nosotros vamos a llegar a ser fructíferos. Porque si miramos la vida de José, fue llevado como esclavo a la casa de un hombre, un oficial egipcio, pero allí Dios estaba con él. Por cuanto José llegó a la casa de Potifar, dice que todo fue bendecido en ese lugar, porque a pesar de lo que este hombre había vivido,
y había experimentado, Dios estaba con él. Y no importa lo que usted y yo podamos enfrentar en esta vida, si permanecemos en comunión con Dios, vamos a dar fruto en el tiempo que Dios ha dispuesto. Por eso dice la palabra, y quiero que busque conmigo en Juan capítulo 15, verso 5, y Jesús habla algo muy importante. Y es tan trascendental para nosotros poder entender este caminar con el Señor. Porque caminar con el Señor a veces implica altos y bajos. Nuestra vida no es una vida perfecta. Requiere de lucha, requiere de esfuerzo. Pero Jesús, hablando a nuestra vida en ese momento, le hablaba a sus discípulos, le hablaba a las personas que le seguían. Y Jesús nos habla hoy y nos recuerda, dice en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vida de José hubiese sido tan distinta si se separara del Señor. Él podía ofuscarse con el Señor, porque hay muchas personas que toman las actitudes de enojarse con Dios, pelean con el Señor y se separan de Dios. Pero Jesús hoy nos recuerda que en Él está la vida, es Él y en Él. Y todo aquel que permanece en el Señor, todo aquel que está conectado a la vid verdadera, dice que lleva mucho fruto. Porque ciertamente alejados del Señor, usted y yo no podemos hacer nada. Los esfuerzos son inútiles. Por eso es importante ver la vida de este hombre llamado José. Pudo dar fruto en medio de su aflicción porque se mantuvo conectado a la fuente de vida. Y usted y yo debemos estar conectados a la fuente de vida que se llama Jesús. Que nada de lo que podamos vivir, nada de lo que podemos estar pasando, nada de lo que venga pueda separarnos del Señor. Por eso el apóstol Pablo, un hombre que vivió, experimentó todo tipo de sufrimiento, de tribulación, él declara que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada a usted y a mí nos podrá separar del amor que Dios ha dado por medio de su Hijo Jesús. Y la clave en este día es permanecer en comunión con el Señor. Aun cuando estemos pasando por la tormenta, por la aflicción, si usted y yo permanecemos, podremos llegar a expresar las palabras que dijo José. Fue Dios en su soberanía quien me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y José pasó por todo tipo de aflicciones antes de llegar a dar fruto. Y en todo momento podemos mirar que fue un hombre que se mantuvo en integridad, fue un hombre de fe, un hombre que le huyó al pecado y un hombre que tuvo que experimentar la injusticia, pero él se mantuvo fiel. Aun cuando estuvo preso en la cárcel de manera injusta, podemos mirar que Dios derramó de su gracia. Aún en el lugar donde él se encontraba, todo cambió porque Dios estaba con él. Y en los momentos más difíciles, nada lo alejó del Señor. A veces vienen vientos a nuestra vida y muchas veces lo que queremos es hacer y es alejarnos de Dios lo más posible. Pero miramos en la vida de este hombre cómo en los momentos de mayor crisis, su fe en el Señor le mantuvo. Y podemos mirar que dice la palabra, aún dando testimonio de José, dicen Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 10, y lo rescató de todas sus tribulaciones. Fue Dios quien rescató a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste le puso por gobernador sobre Egipto
y sobre toda su casa. Fue Dios quien rescató a José de sus aflicciones, que no fueron pocas, fueron muchas. ¿Cómo un hombre podía resistir tanto? ¿Cómo un hombre pudo resistir tanto sufrimiento? Pero miramos que él se mantuvo firme porque creía en ese Dios verdadero. Y mantener la actitud correcta en medio de la aflicción es lo que va a provocar una diferencia y un resultado en usted y en mí. Y Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes simplemente son unas ramas. Si ustedes están alejados de mí, nada pueden hacer. Y si miramos que cuando se poda un árbol y la rama es separada del tronco, la rama empieza a secarse. No puede dar fruto. Es la rama que permanece. Y a veces vienen tiempos en los cuales Dios poda. Y la poda no es fácil. La poda causa dolor. Pero miren lo que hizo José. Se mantuvo, permaneció y pudo dar fruto. Y Jesús también hablando. Y Jesús se comparaba con la vid, que solo por medio de él se puede llegar a dar fruto. También lo dice Juan en el capítulo 12, en el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús en su momento se compara con la vid, que es por medio de él que nosotros podemos llegar a fructificar. Pero Jesús mismo también se compara como el grano de trigo. Y cuando usted mira una semilla, si la semilla no cae a tierra, no puede producir fruto. La persona que prepara la tierra entiende que el grano tiene que ir bajo tierra y permanecer allí. Y Jesús mismo compara su vida con este grano de trigo. Él cae en tierra ciertamente en el momento de la pasión, de la muerte de Jesús, por ese momento de aflicción, pero Dios permitió que él diera fruto. Él reapareció y vino a dar fruto en su resurrección. Cristo se levantó al tercer día victorioso y vino a dar mucho fruto, y era necesario que el grano de trigo cayera a la tierra para llevar mucho fruto. Y Jesús ha dado un fruto, ¿y sabe cuál es? Usted y yo, la iglesia del Señor. Ese es el fruto que Jesús provocó cuando murió, como ese grano de trigo cayó en tierra. Y Jesús murió por todos. Y era necesaria su muerte. Y era necesaria su resurrección para que produjera vida. Y Jesús ha dado vida y vida en abundancia a todos nosotros. Y nosotros también debemos llegar a ser como ese grano de trigo. Debemos muchas veces caer para dar fruto. Y qué importante es Jesús. Jesús nos muestra una vida fructífera. Y la vida de José también es una vida fecunda, porque se mantuvo conectado con el Señor. Y el dar fruto, entonces, cuando miramos y consideramos la vida de José, no es fácil dar fruto. No es fácil. Muchas veces dar fruto implica esfuerzo, implica ser valiente, implica afrontar la situación y perseverar y permanecer. Muchas veces hay que estar bajo tierra. Mire lo que experimentó nuestro Señor, el dolor y el sufrimiento, para que hoy la humanidad, ese es el fruto, el resultado de su aflicción. Hoy hay un fruto en abundancia dada por Jesús. Y vemos en la vida de José un hombre que pudo reconocer que fue Dios quien permitió todo en su vida. Ha sido Dios quien ha permitido este recorrido en nosotros. Es Dios quien ha estado con nosotros. Y de la misma manera que estuvo Dios con José en medio de sus tribulaciones, es Dios quien nos levanta para su gloria, para su honra y para que llevemos fruto y fruto en abundancia.
Porque en el momento en el que el Señor determina, Dios nos liberta, Dios trae liberación, Dios trae el fruto de la aflicción por la cual usted y yo hemos pasado. Así que esa enfermedad que hoy podemos llegar, estamos pasando, esa crisis, esa depresión, esa deuda, no va a definir lo que usted y yo vamos a hacer en el futuro. Lo que vivió José no definió lo que él iba a hacer en el futuro. Fue un hombre que no solamente pudo experimentar la bendición para él y su casa, sino que Dios le mandó delante para preservar la vida de muchos, así como Dios hoy nos ha llamado a nosotros también dar fruto, y aún en medio de la aflicción, Dios quiere que usted y yo demos fruto. Amén. Dice el Salmo 105, verso 17. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Qué importante, un hombre que experimentó todo, pero llegó un tiempo, hasta el tiempo en el cual Dios permitió, dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió la palabra del Señor. Y viene un tiempo en el cual Dios va a cumplir cada una de sus promesas, porque todas las promesas en el Señor son en el sí y en el amén. Y esta es la esperanza, y usted y yo debemos fortalecernos en momentos de dificultad en las promesas del Señor. Por eso David decía: es tu vara, Señor, tu cayado, la que me infunde en aliento. Es la promesa del Señor, es la palabra del Señor, la que usted y yo nos va a fortalecer en medio de la dificultad, en medio de los tiempos difíciles. Creer que vienen tiempos mejores. Aquellos que hemos esperado en el Señor, vienen tiempos mejores. Vienen tiempos de dar fruto, de recoger el fruto, así como José recogió el fruto de todo su trabajo y de toda su aflicción. Hoy damos gracias al Señor porque Él nos recuerda que usted y yo debemos permanecer en Él, mantener la actitud correcta en medio del proceso, en medio del desierto, mantener la actitud correcta, y es estar conectado a la vid verdadera, estar conectado a la fuente de vida. Quiero invitarle, vamos a estar en pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Usted que ha estado allí conectado, recuerde que lo que usted está viviendo no va a definir su futuro. Lo que realmente va a definir nuestro futuro es cómo usted y yo estamos enfrentando la aflicción. Si decidimos hoy tomar la decisión de aferrarnos a la vid, de aferrarnos al Señor. En su momento Pedro llegó a expresar: ¿a dónde iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Usted y yo hoy no debemos poner nuestra mirada en el dolor y en el sufrimiento. Nosotros debemos traspasar eso y mirar al que da la vida. Mirar y contemplar, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Allí debe estar nuestra mirada. Debemos estar conectados de manera continua en la presencia del Señor. Aún en medio del dolor, creer que todo lo que estamos viviendo, Dios tiene un propósito, así como tuvo un propósito en la vida de José. Y Él hizo todo lo necesario para cumplir su consejo en la vida de José. Señor, hoy creo que tú haces todo lo necesario para tú cumplir tu propósito en mi vida. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, gracias en esta hora. Hay una bendición tuya que es derramada sobre
tus hijos en este día, Señor. Gracias, Dios. Oramos de una manera especial, Señor, por las familias. Oramos, Señor, para que usted se glorifique en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, Dios mío. Usted traiga paz en medio de la tormenta, Señor. Que podamos hoy estar tranquilos y confiados que tú estás a nuestro lado. Señor, y así como no desamparaste a José en ningún momento, estuviste con él en todos sus procesos, Señor, que hoy nosotros podamos permanecer en ti y podamos discernir, podamos entender que tú estás a nuestro lado, porque tú lo has prometido que es así, Señor. Y aunque pasemos por las aguas, tú estarás con nosotros. Si por los ríos, no nos vamos a negar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Porque tú has prometido estar con nosotros cada día, Señor. Tú eres quien nos ayudas. Tú eres quien nos socorres. Tú eres quien nos levantas, Señor. Tú eres quien nos coloca en lugar espacioso. Padre, en medio de la angustia y de la aflicción podemos mirar a ti y ser librados, Señor, porque claman los justos y Jehová oye, Señor, y lo libra de todas sus aflicciones. Y yo hoy creo, Señor, que tú socorres a tu pueblo, a todo aquel que te busca, Señor. Tú no le desprecias a aquel que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Tú no lo desprecias, tú no lo rechazas, Señor. Y tú conoces nuestro andar, Señor. Tú conoces nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentar y levantarnos. Todo te está al descubierto, Señor. Y oramos, Dios mío, para que no podamos desfallecer, sino que no nos mantengamos en ti, Señor. Yo hoy te doy gracias, Padre. Oro por la familia. Sea usted glorificándose en medio de la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.